Estimados amigos, gracias por estar acá. Mi nombre es Román Calapis. Vamos a estudiar un poco de metafísica. Eh, la realidad es que vamos a adentrarnos en uno de los pasajes o una de las enseñanzas que tiene que ver con el crecimiento espiritual. Esto, digámoslo así, tiene su estudio, digámoslo, su metodología por medio de la Biblia. Y no solamente en la Biblia, digámoslo así, leyéndola como nos viene, sino interpretándola por un método conocido como la técnica Pesher. Entonces, con base en eso es que hoy vamos a avanzar hablando sobre las facultades que están de la mano con el crecimiento espiritual. Me va a dar mucho gusto saludarles, saber que se encuentran bien, que todo está muy bien donde están. Y si todo está correcto, nada más me hacen la señal de que vamos bien y con eso seguimos adelante con todo este propósito de enseñanza metafísica. Entonces, si todo está correcto, vamos adelante con este proyecto de estudio del día de hoy. Estamos basándonos en las enseñanzas de Charles Fillmore, Emmett Fox, Connie Méndez y Rubén Cedeño, todo lo que tiene que ver con la Biblia, digámoslo así, de esta línea discipular metafísica, es lo que estamos a punto de abordar y vamos a ver justo las facultades del crecimiento espiritual. Esto, digámoslo así, nosotros veríamos como los brotes del crecimiento espiritual, los momentos del crecimiento como entes más en el ámbito del espíritu. Para eso justo vamos a recurrir a la historia de Jacob. Jacob representa la mentalidad superior, la mente que va a las cosas del alma. Y vamos a ver que justamente Jacob fue quien cumplió, digámoslo así, esa gran promesa que tenía Abraham de ser el padre de naciones. Y todo eso fue justamente a través de Jacob. Abraham representa la fe. La fe se cumple cuando nosotros activamos la mente positivamente o la activamos para cosas positivas. Entonces eso es justamente de lo cual estamos entrando justo en estos momentos. La historia justamente nos lleva a entender cómo llega, digámoslo así, desde Abraham y Sara, pasando por Isaac y ahora justamente llegando a Jacob, ¿verdad? Y a través de Jacob es que se cumple este propósito de las 12 tribus de Israel. Vamos a ver más al respecto de todo esto. Los 12 hijos de Jacob están aquí presentes, digámoslo así. Jacob era tuvo mucha herencia. Justo aquí vamos a ir viendo parte por parte, pero están Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín. El gran asunto de Jacob es que, bueno, todo esto ya saben que son metáforas justamente, porque estos 12 hijos que están aquí representados, fueron a través de cuatro mujeres. Una fue Lea y la otra Raquel. La moza de Lea, Leia, se llamaba Silpa y la moza de Raquel se llamaba Bilha. Entonces, esto representan cualidades que mezcladas, digámoslo así, con el Jacob, que representa la mente superior, entonces da origen a estos 12 hijos, que ya vamos a ver que son facultades dentro de nosotros. Cada uno de ellos son brotes del crecimiento espiritual, son cosas que vamos a sentir espiritualmente y que en algún momento tienen y van a encontrar un cauce superior o van a encontrar un punto de vista, un modo de vida superior. Y eso es justamente donde nos vamos a poner con todo este detalle, ¿verdad? Los hijos de Jacob con Leia. Leia quiere decir cansado, exhausto y representa el alma humana. O sea, el yo soy, cuando uno empieza, digámoslo así, a estudiar metafísica, las enseñanzas espirituales, uno llega todavía con su mente humana. Y el alma humana o el pensamiento humano ya está harto de andar por acá. Pero pues todavía hay rebabas, ¿verdad? De ese crecimiento humano. Entonces, nosotros empezamos a resolver, digámoslo así, con el yo soy,
y empezamos a ver estas cuestiones en el cuerpo humano y en la materia. Entonces, el primer hijo se llama Rubén. Rubén quiere decir aquí el hijo, ¿verdad? Representa la fe iluminada por discernimiento. La visión, la comprensión, es cuando tú comienzas a estudiar y a comprender, cuando empiezas a observar, en este caso, el yo soy, que hay algo superior que existe, que tiene influencia sobre el mundo en el cual te mueves, en el cual habitas, que hay algo, digámoslo así, más allá de lo físico. Es allí donde viene este brote de crecimiento que se llama Rubén. Y entonces es el primer hijo, digámoslo así, de Jacob, porque representa comprensión de que hay algo superior y espiritual. Después viene justamente Simeón. Simeón quiere decir escuchando, comprendiendo. Es prestar oídos a recibir mayor enseñanza, a recibir mayor conocimiento, mayor saber en nuestra vida. Esto justamente requiere ponernos a eso. O sea, requerimos naturalmente ponernos a estudiar esto porque el crecimiento interno, el crecimiento espiritual o la evolución de nuestra vida no se produce nada más así espontáneamente, sino que pasa a través de las leyes que son los principios universales y en este caso tienen que ver con la comprensión, con el entendimiento de nuestra vida. Y Simeón quiere decir el que espera instrucción directa de Dios. Esto es justamente estar a la espera de recibir una intuición, un pensamiento, una inspiración. Es cuando uno dice, ¿sabes qué? Necesito resolver esto. ¿Y qué es lo que me puede decir esta charla de metafísica o este libro o este estudio que voy a llevar a cabo? Y uno pide guía a través de eso. Y esa guía o ese discernimiento o esa intuición llega sin lugar a dudas. Entonces, eso es una actitud, por supuesto, que hay que entender que está presente y para cultivarla. Otro de los hijos o de estos seres, estos hijos de Jacob, es el amor, Leví. Justamente representa la unión amorosa. El asunto es que cuando nosotros todavía no estamos purificados de nuestra mente, todavía dedicamos, digámoslo así, nuestra pasión amorosa o nuestro amor a, ¿cómo decirlo así? A pasiones o a cosas que en algún momento pues se van a acabar. Dice acá Charles Fillmore, son las fuertes emociones y sentimientos del hombre antes de entrar en los dominios del amor divino. O sea, es que casi que uno llega a metafísica porque ya fue muy apasionado y le gustaban las canciones de Los Temerarios, del Buki, de el Divo de Juárez, Juan Gabriel, de Jenny Rivera, y ya te las cantabas con todo el feeling, ¿verdad, Elena? Las cantabas con todo lo que sabías, con todo tu ser, ya tuviste, digámoslo así, fuertes emociones y sentimientos en tu vida y entonces comprendes que eso no llevó a ningún lado, porque es muy interesante, uno cuando ha tenido esos momentos de apasionamiento, eh, pues así como todo, ¿verdad? Aparecen y desaparecen, pero en realidad nunca generaron algo más allá de los propios sentimientos allí. Entonces, por eso se pasa por tres fases, digámoslo así, para lograr esta unión amorosa. Y el primero es el del sentimiento, y ese se siente en el cuerpo. Ese es un brote de crecimiento que hay que tener sin lugar a dudas, hay que sentir y uno se da cuenta que eso lo siente hormonalmente o lo siente en el cuerpo, que siente esas emociones que están allí y eso en algún momento trasciende y entonces se vuelve simpatía. Y la simpatía es en el alma. ¿Qué es lo que pasa? Cuando uno empieza a estudiar metafísica, uno tiene simpatía por las enseñanzas de Saint Germain o por las enseñanzas metafísicas y dice, oh, esto me gusta, esto me apetece, esto me llama. Entonces es un nivel superior en el encuentro, digámoslo así, de ese amor divino. Es como una unión más mental, diríamos, pero sin lugar a dudas también nos mueve emocionalmente, pero con mayor nobleza. Y por último,
El amor es justamente que se produce en el nivel espiritual y es la vivencia de las enseñanzas o del entendimiento espiritual que vamos logrando. Entonces, este brote de crecimiento es como en el que yo creo que está gran parte de la humanidad, justamente, pues con eso, esa búsqueda de la media naranja o del amor de su vida o de querer sentir pasiones muy intensas en su vida, que finalmente, pues, quererla sentir está bien, sin embargo, pues eso sabemos que en algún momento va a desaparecer o nunca se logran completar esas pasiones o lo que uno cree que pueden traer a cambio. Entonces, es muy interesante ese principio. Y entonces, allí está esta unión amorosa o Leví. Otro de los hijos de Jacob, otro síntoma del crecimiento espiritual es Judá. Judá quiere decir eh, acumulación o aumento en lo mental. O sea, todo este avance, sin lugar a dudas, nos va trayendo mayor abundancia mental, pero esta abundancia mental sí va a empezar a manifestarse física y tangiblemente, pero eso ocurre a través de la oración. Judá representa cuando el ser humano descubre que puede decretar y que no solamente eso, que los decretos se le cumplen. Entonces viene este punto en el cual el ser humano empieza a orar afirmativamente, empieza a decretar asumiendo y sintiendo, digámoslo así, eso que está decretando como ya realizado. Es una acción de gracias jubilosa, donde uno dice, gracias Padre que ya está resuelto, gracias Padre que ya lo tengo. Es el agradecimiento y la alabanza son multiplicadores, diríamos, son el rayo de la adoración, que son el rayo rosa que multiplica y bendice y ensalza todo aquello que se bendice o se multiplica. Entonces, es allí que es necesario este brote de crecimiento o este crecimiento en nuestra vida, porque a través de él es que nos vamos a dar cuenta de dónde van los tiros, digámoslo así, que allí es donde se cumple toda esa promesa. Por eso la tribu de Judá fue una de las que más prosperó en las escrituras, y eso quiere decir que justo es el poder de la oración multiplicadora. ¿Vamos? Esto vivifica la mente, o sea que tu oración, si tú la realizas bien, te deja tu mente activa y en sintonía con eso que estás orando y decretando, y eso te vuelve un imán de aquello que decretas. Entonces, es por eso que es necesario elevar la mente lo suficiente para sentir aquella manifestación ya presente en nuestra vida. Ese es, digámoslo así, el arte de la oración científica para completar con todo esto, ¿verdad? Además de Judá está Dina. Dina es la única hija de Jacob, es porque representa el aspecto femenino o el alma que logra discernimiento. ¿Cómo es eso? Es justamente cuando nuestra mente o nuestra vida, nosotros empezamos a tener discernimiento, pero espiritual. ¿Cómo así? Miren, no están para ustedes para saberlo, ni yo para contarlo, pero el asunto es que el ser humano, eh, antes de desarrollar discernimiento, desarrolla algo que se llama duda, suspicacia, este, digámoslo así, que el discernimiento en muchas de las cosas, cuestiones, se vuelve juicio. Es esa misma energía, pero primitiva, que usamos entonces para calificar a las personas o las situaciones, para juzgar, para condenar, digámoslo así. Y entonces eso se vuelve, digámoslo así, un juicio constante por las cosas del mundo. Cuando ese aspecto se vuelve femenino o se vuelve del alma, se llama Dina. Y por eso se logra allí la absolución
o la justificación. Es cuando Jesús decía, por tus palabras serás condenado, por tus palabras serás justificado. Bueno, Dina es justamente cuando tus palabras, cuando tu mente, cuando tu discernimiento lo usa solo para el bien. Dice acá Charles Fillmore algo muy bello. Es el discernimiento del espíritu, o sea que en lugar de que la parte humana diga, oh, eso estuvo terrible, eso fue horrible, eso está mal, esa es una tal, este es un tal, o esto, a justiciar, digámoslo así, humanamente, esto va desde el lado del espíritu. Entonces viene la intuición, que es lo que aprendemos a trabajar en metafísica, que es bendecir el bien en en las cosas para que se exprese el ámbito positivo. Y dice acá, es cuando el ser humano, a medida que el ser humano se vuelve más espiritual en sus ideas, los pensamientos de venganza, castigo y maldad son eliminados de su mente y ve el amor, la misericordia y la bondad de Dios en su lugar. Allí es cuando nace Dina dentro de nosotros. Allí está Idalia. Hola. Romana, ahí, por ejemplo, entonces sería que, por ejemplo, cuando tú ves una situación en la calle, ¿no? No sé, que vas conduciendo y se te atraviesa alguien. O sea, en lugar a lo mejor de enojarte que porque la persona y tal, entonces le bendices, o sea, a lo mejor le dices, ay, Dios bendice tu observación y te sigues. O sea, ¿sería esta la aplicación del discernimiento ahí? Sí, Como pero Dina. es algo todavía más cool, que no sé qué tan cool les parezca, ¿verdad? Que es cuando todo está desconchavado, cuando al parecer no hay ninguna esperanza, cuando todo está mal, terrible, negativo, que tú puedas decir, pues Dios les bendice su bien, eso estuvo bien. Le encuentras el lado positivo, dicen, no, esa gente tiene su lado bueno, esa gente hace eso porque tiene pues está sobreviviendo, está haciendo su modo, qué sé yo. ¿Saben? Entonces, es justamente que tú cambias, ¿verdad? Como tú lo indicas, bendices el bien, pero no solamente eso, que ya no tienes ojos para ver el malo, para hablar mal, decir algo malo, de todo eso. Eso, por supuesto, es un ejercicio que llevamos en metafísica. Yo creo que es uno de los entrenamientos más importantes que se lleva a cabo cuando uno estudia metafísica, los pilares de la metafísica, porque allí se trata de que no veas a nadie ni nada malo. Nada, nada te puede resultar malo. La prueba de fuego viene cuando ves a políticos y cuando ves a toda esa gente que está, pues, haciendo cosas muy discordantes y tienes que trabajar, digámoslo así, Dina dentro de ti y bendecirles su bien, decirles, bueno, eso, ellos también son parte de Dios, Dios también está, Dios los ilumina, Dios los guía, así como tú dices, y justamente no conectarte con nada, 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 nada chafa, negativo, desconchavadito, ni nada por el estilo, ¿verdad? Es cuando esta anécdota, me parece que es de los evangelios apócrifos, que es cuando los apóstoles van caminando y ven un cadáver de un perro en la calle, que huele mal, que está muy mal, y entonces Jesús lo ve y en lugar de conectarse con lo que estaban diciendo los apóstoles, dice, ni aun las perlas del cielo son tan blancas como los dientes de ese cadáver. O sea, encontrarle lo mejor de lo mejor a algo que parece lo peor de lo peor. Allí está Martín de Jesús. Pues Jesús dio el mejor ejemplo cuando perdonó a los que lo crucificaron. Sí, sí, totalmente. O sea, es un juicio es más bien un descalificación por elección, si se dan cuenta, ¿verdad? O sea, es que tú eliges no calificar, no conectarte con eso negativo, ni nada por el estilo, sino que solamente estás pensando en el amor, en la misericordia y en la bondad de Dios. Entonces,
Para esto podemos decretar si les parece bien. Yo soy el amor, la misericordia y la bondad de Dios en todo lo que miro. ¿Cómo es? Yo soy el amor, la misericordia y la bondad de Dios en todo lo que miro. Gracias, Padre. Seguimos con estos hijos del crecimiento interior y ahora vamos justamente con Isacar. Isacar es el celo activo, la sustancia de la tierra. Em, lo que ocurre con la sustancia eh, de la tierra, con el mundo, es que cuando tú empiezas a trabajar espiritualmente, ves que la sustancia de la tierra o del mundo se empieza también a acomodar hacia donde tú estás dando tus pasos espirituales. Entonces llega un momento en que te tienes que dar cuenta que toda la sustancia del mundo la mueve la sustancia espiritual, pero aquí todavía estamos como en el primer paso, ¿verdad? De descubrimiento de cómo funciona la sustancia con la cual se mueve el mundo. Entonces, eso es lo que representa y sacar en nuestra vida y en el crecimiento espiritual. Luego está Zebulún, quiere decir vivienda, orden. Qué interesante, ¿verdad? Que la palabra orden en la técnica Pesher quiera decir vivienda, porque en realidad nuestra vivienda, o digámoslo así, nosotros tenemos un orden en nuestra vivienda, diríamos, pero nosotros vivimos en nuestra conciencia. O sea, y esa conciencia se refleja en un hogar que tenemos y ese hogar, en realidad, nosotros estamos en orden allí. Alguien llega, digámoslo así, y nosotros tenemos que darnos cuenta de ese trabajo en el cual nosotros, todo lo que nosotros pensamos, sentimos, hacemos, decretamos, esa es nuestra vivienda. Y entonces nosotros tenemos que poner en orden nuestra conciencia. Si viene una idea ajena, alguien que te cuente algo, un chisme nuevo, una noticia de la televisión, entonces tú dices, ¿esto de qué sirve, digámoslo así, para el orden de mi vida? ¿O de qué trata todo este asunto? ¿Me entiendes? Entonces es allí donde cambia ese principio de para, digámoslo así, siempre mantener en orden nuestra vivienda interna. Allí estamos, ¿verdad? Justamente con todo este desarrollo. Es la inteligencia que dirige la digestión y preside la química del organismo. Esto en el cuerpo representa la inteligencia que hace todos los procesos digestivos en nuestro cuerpo. Entonces, obviamente nosotros, el Dios viviente dentro de nosotros, este, vive dentro del cuerpo humano. Diríamos que es el templo también para mantener en orden. Y el gran punto aquí es cómo nos funciona nuestra vida para mantener nuestro cuerpo en orden, nuestra vida en orden. Esto es muy interesante, pero hay cosas que nos sacan de orden. No sé ustedes, ¿verdad? Pero hay cosas que ustedes comen de pronto y, y ya digámoslo así, te destantea tantito tu organismo. O una desvelada que tuviste por allí. O a veces pasa que platicar con una persona te desorganiza tu vida. Solo platicar con alguien, imagínense. Entonces, el gran asunto es que nosotros nos debemos de dar cuenta cómo nos reacomodamos, cómo podemos nosotros reacomodarnos nuestro organismo para estar en la vivencia o en el trabajo interno lo mejor posibles. Por ejemplo, una cuestión vital en las charlas de metafísica es estar bien descansadito, bien comido, bien hidratado antes de entrar a la charla, porque en la charla como te vas a usar tus líquidos internos, vas a usar tus nutrientes internos para hacer luz en las neuronas. Entonces,
No es cualquier actividad, por eso algunos me los desactivan el Wi-Fi, ¿verdad? En las charlas de metafísica, sobre todo la primera vez que entran a las charlas, es muy probable que una persona no es que se quede dormida, sino como que le desconectan, porque le va a ir tanta descarga que mejor la recibe en stand-by, ¿verdad? Así como en encendido, pero así como dormitando un poquillo, ¿no? Para que se le acomode y ya la siguiente quizá la podrá recibir en bien y todo, pero eso requiere, es pues por un orden de nuestro propio sistema y de nuestro cuerpo. Entonces, ahí es donde viene este principio o este brote de crecimiento que es importante tener. Y luego viene Asher. Asher representa recto, llano, bienaventurado. Qué interesante es que todo esto coincida en Asher, porque Asher representa el tiempo en el que el ser humano aprende que sus facultades son espirituales y no carnales. Qué interesante esto, ¿verdad? Entonces, hay veces que nosotros entramos a metafísica y se acuerdan que hablábamos del amor y nosotros usamos ese sentimiento humano y queremos trasladarlo a metafísica, pero en realidad es que vemos que en metafísica, en lugar de ese sentimiento se vuelve simpatía, se vuelve gozo, se vuelve un sentimiento, digámoslo así, en esa misma vibración, pero más equilibrado. Entonces, si ustedes se van a ir dando cuenta, esto es lo que diríamos que como que tu alma se va refinando. Em, Tu alma se va volviendo como una cuerda más rectita, ¿verdad? Si viéramos la cuerda de una guitarra, hay cuerdas que están desafinadas y están así medio choquillas, ¿no? Entonces las tocas y tocan, pero las vas afinando, las vas ajustando y van sonando un poquito mejor, hasta que las llevas al punto y tocan la nota precisa que se ocupa, y entonces allí está en perfecto equilibrio. Hace, digámoslo así, es la misma cuerda, pero se encuentra afinada, se encuentra como con una nobleza mayor, con una vibración y puede emitir mejor vibración, puede acompañar otras vibraciones. Entonces, el proceso educativo metafísico nos va refinando nuestra alma para cada vez eh, que nuestra nota, digámoslo así, nuestra nota interna esté más armoniosa y equilibrada, y allí donde se encuentra la bienaventuranza. La bienaventuranza es un equilibrio, digámoslo así, en la vivencia interna, llevando hacia adelante eh, estas facultades interiores. Entonces, tiene que llegar también en nuestra vida este brote, digámoslo así, de equilibrio, del camino del medio, de esta bienaventuranza. Es el entendimiento espiritual de todos los asuntos de la vida. Diríamos que es la iluminación. Tiene que llegarnos en algún momento la clarificación de decir, bueno, ¿quién soy yo? ¿Qué estoy haciendo? ¿De qué se trata esto? Y así que en cada uno de los asuntos de nuestra vida podamos llevarlo a cabo. Entonces, ahí está lo que representa Asher. Em, Bila es otra de las mujeres con las que tuvo hijos Jacob y representa la actividad del alma con la conciencia del yo soy. O sea, ya estamos aquí un poquito más purificados y tuvo dos hijos, Dan y Neftalí. Vamos a ver justamente Dan. Dan quiere decir discernimiento, juicio o defensa, que necesita equilibrarse con amor. ¿Se acuerdan que veíamos a Dina? Dina es el femenino de Dan. Y Dan es todavía el juicio visto desde el lado humano, ¿verdad? Cuando todavía usamos las cosas para defendernos y dijo, y qué sé yo, tuvimos una rencilla con alguien y estamos pensando toda la tarde, pero a la próxima que le vea le voy a decir esto que me faltó y cómo no le dije esto, chihuahuas, y cómo esto y así, y estamos argumentando interiormente para defendernos, para crear argumentos para establecer allí, digámoslo así, nuestra, nuestro análisis y demás.
que últimamente, me perdonan que se los diga de una vez, no les va a llevar a ningún lado estarse defendiendo, estar argumentando, eso va nada más a demorar más y más y más lo que tenga que pasar en ese vínculo o en esa situación. Entonces, por eso dice, Dan necesita equilibrarse con el amor. Entonces, tiene que llegar un momento en donde uno, deje de andar, pues defendiéndose, enjuiciando y demás. Y eso es justamente parte de este brote espiritual. Y Neftalí representa fortaleza. Es la lucha de Jehová, el que mantiene el tono positivo del medio circundante. O sea, diríamos en las enseñanzas del señor Gautama que es el esfuerzo positivo, es el esfuerzo por mantenernos positivo, por mantener nuestro ambiente lo mejor posible, por estar conectados con algo lindo, positivo, elevadamente, de una forma superior, digámoslo así. Esto es un tipo de contención de lo negativo, ¿verdad? Y eso es allí donde se tiene que trabajar Neftalí o nace Neftalí dentro de nosotros en la fortaleza para controlar y estar siempre cancelando lo negativo dentro de nosotros, no aceptando ni en pensamiento, ni en sentimiento, ni un sueño que hayas tenido por allí negativo. Hay que decirle, no lo acepto, eso no es para mí ni para nadie, le quito poder. Exactamente, y solamente eh, estar trabajando con lo positivo. Luego están los hijos con Silpa, otra de las mozas. Silpa representa el alma que se despliega poco a poco, gota a gota, al pensamiento espiritual. Es, digámoslo así, las cualidades que nacen de Silpa o los brotes de Silpa son a través de goterito, o sea, de poquito en poquito. Hay, digámoslo así, un crecimiento poco a poco gradual. Gad es el dispensador de fortuna, la facultad del poder personal que todavía no celebra la expresión espiritual. Entonces allí todavía hay un litigio que en algún momento se debe de resolver, donde nosotros todavía creemos que metafísica es para el mundo o la vida personal y en realidad es para tu vida superior, ¿me entiendes? Tu vida superior contiene la vida inferior. Tú trabajando, labrando tu conciencia divina, vas a mantener tu mundo físico, tu mundo material en forma. Pero hay un litigio o hay todavía una capa donde nosotros creemos que somos la persona la que hace las cosas o que todavía hay ingredientes, digámoslo así, que son de la personalidad para resolver ciertas cosas, cuando nosotros tenemos que ver que eso solamente ocurre a través de la expresión espiritual, o sea, es un trabajo de entendimiento. Entonces, bueno, pues allí están estos 12 hijos de Jacob, de Jacob, que representan los 12 brotes de crecimiento espiritual en momentos clave, digámoslo así, que van a ocurrir en nuestra vida para que nosotros nos demos cuenta y que tengamos pues esas fases pasadas sí o sí, ya que en algún momento eh, esas 12 hijos de Jacob, se vuelven los 12 discípulos de Jesús. Recuerden que Jesús es el maestro que vino a cumplir todas las promesas, todas las glorias, todo lo que está en el Antiguo Testamento, diríamos. Jesús lo vino a llevar en el Nuevo Testamento al yo soy, o sea, a la maestría de la presencia yo soy. Entonces, esos 12 hijos que todavía son brotes de crecimiento, se vuelven ya en el espíritu o con Jesucristo ascendido, se vuelven cualidades espirituales, se vuelven ya dones, se vuelven poderes espirituales. Mientras tanto, todavía estamos lidiando como con esos poderes internos, tratando de entender qué hacer con cada uno de ellos en nuestro día a día. Pero es importante saberlos justamente para irlos entendiendo cada vez más y superándolos. De cualquier forma, pues eso se logra
por medio de la constancia, ¿verdad? Del el trabajo interno en este yo soy, en este entendimiento metafísico que vamos llevando. Pues bien, eso es justo lo que hemos preparado para el día de hoy. Si hay alguna duda, y está Idalia Zapata. Román, qué interesante esto que comentas, que dices que estos pueden ser 12 puntos en los que en la vivencia interna podemos estar pasando, ¿no? Porque a veces eh, podemos estar inclinados un poco del lado de a lo mejor de alguno de estos personajes que son más de la personalidad que actúa, y a veces el estudiante puede sentir como que no está avanzando, pero es un punto nada más como de paso dentro del camino, ¿no? Entonces, qué importante conocer cada uno de esos puntos para ver cómo vamos, cómo podemos ir mejorando, cómo podemos, o saber qué cosas tenemos que trabajar, pues, para seguir avanzando en el camino, pues. Sí, esto es muy interesante. Cada crecimiento trae su brote, ¿verdad? Los bebés tienen brotes de crecimiento permanentes. O sea, que es un momento, diríamos, me gusta la palabra brote de crecimiento porque dice justamente lo que representa. En otra faceta negativa, se dirían que son las llamadas crisis existenciales, ¿no? O crisis de crecimiento. Em, o, pero el gran asunto es esto, que nuestra conciencia va a crecer, pero cada quien tiene una forma distinta en que estos brotes se expresan. Por ejemplo, conozco un amigo que cada vez que viene una idea muy grande a su mente, digámoslo así, una idea nueva que no ha concebido antes, ¿cómo se dice? Como gastritis, como que se le inflama la panza y empieza a eruptar. Y tú dices, pero espérate, pero esto no tiene nada que ver con lo que comes. No, pero en realidad es como esa persona asimila nuevas ideas. O otro amigo necesita, por ejemplo, hablar y hablar y hablar y hablar y hablar de lo que le está pasando. O sea, este, necesita estarlo escuchando y escuchándose él y decir, ah, es que me está pasando esto, pero esto así, pero esto así. Ya para otra persona eso sería, no, pero ¿para qué estás platicando eso? ¿Me entiendes? Pero esa persona necesita en ese momento de crecimiento poner en palabras lo que le está pasando para entender lo que le está pasando. Otros ocupan de la fe, y en este caso de la alabanza y del agradecimiento. O sea, no sabes, en realidad ese es el que va a desbloquear ese brote de crecimiento, o ocupas alabar y agradecer. De todos estos brotes, hay uno que más nosotros tenemos que trabajar que otros. O sea, sin lugar a dudas, pero de que tenemos que pasar por los 12 se pasa por los dos. Entonces, uno necesita entenderse, necesita observarse, necesita conocer su cuerpo, conocer su mente. Este, Hay veces que dan ansias, ¿verdad? Eh, y justamente así, pregunta Sixto Salas que si este brote de crecimiento es como empezar a despertar el santo ser crístico. Justamente, Sixto, eh, tu Cristo se va despertando por medio de estos brotes. O sea, cada brote representa una forma para ir llegando cada vez y más y más y más al estado crístico, que son la conciencia de amor puro, sabiduría y entendimiento y bondad y voluntad interior, ¿verdad? Voluntad divina. Entonces, todos esos hay que entenderlos. Cuando tú trabajas, como lo hacemos en metafísica, ya con la llama triple, pues puedes acelerar muchos de esos brotes, pero hay que darnos cuenta y hay que conocer, digámoslo así, qué es lo que pasa en nosotros cuando tenemos crecimientos en nuestra vida. Y en realidad, eso es lo más interesante de todo, porque nuestra vida todo el tiempo es crecimiento, y más en los tiempos actuales los crecimientos se están dando aceleradamente. Entonces nosotros necesitamos estar a la altura para crecer a como los tiempos mandan,
o nos demandan que sigamos avanzando y creciendo. Entonces, bueno, vamos con Elena Araiza para cerrar esta actividad del día de hoy. Hola, bendita noche. Fíjate que se me hace muy interesante todo esto que nos has compartido de cada personaje y su significado, qué es lo que tenemos que trabajar en nosotros, qué representa cada uno de esos personajes en nosotros, porque en sí eso me hace a mí como autoobservarme y darme cuenta realmente en qué es en lo que yo tengo que trabajar. Y de hecho me llamó mucho la atención, o sea, como es tú, por ejemplo, siempre a veces nos anclamos o siempre estamos al estira y afloja en las cuestiones, y me vino mucho a la mente la frase que dice, esto también pasará. O sea, no quedarnos estancados en eso, sino que también darle, o así que salida, y pues esa frase me quedó a mí mucho porque la oía mucho en los temas que tú nos has compartido. Entonces, pues es lo que yo trato de llevar mucho, y no quedarme así en cuestiones difíciles o no quedarme con la cuestión difícil, sino ver el aprendizaje de la cuestión difícil. Y pues eso es lo que a mí me queda, ahora sí que realmente de ahí aprendo. No todo es malo, ni tampoco todo está perdido. Entonces a mí eso pues me agrada mucho, mucho, aunque pues ahora sí me da risa todo lo que me dices, pero de los temerarios y todo eso, pero no, pues yo ya pasé de moda con todo eso. Ya pasó a la historia todo eso, ¿verdad? Ya ni me acuerdo ni de sus canciones, ya no sé ni qué, ¿verdad? Pero sí, no se escucha. Ya no te escuchaste, Ah, ya. Sí, que te ya. gustaba Gustavo Adolfo, ¿verdad? Se llamaba el vocalista. Pues de que me gustaba, ni cómo negarlo. No, está bien, ¿verdad? A mí me gustaba la lucha libre, entonces ahí yo llevaba mis pasiones, ¿verdad? De la vida. No, sí. Pero bueno, es parte del show y como ustedes ven, todo esto es integral, o sea, todas las cosas que nos ocurren en la vida van a abonar a una causa superior siempre. Nada se desperdicia en el alma, nada se desperdicia en el espíritu. Todos son, digámoslo así, entendimientos que tenemos que llegar por algún modo u otro, y esos entendimientos en algún momento nos van a elevar nuestra vida a un mundo superior. Entonces, eso es justamente la metafísica del día de hoy que hemos preparado. Entonces, con eso cerraríamos esta transmisión y yo les quiero agradecer mucho por su participación el día de hoy y nos vemos muy pronto con el favor de Dios. Muchísimas gracias. Dios bendice su bien de cada Gracias, uno. Román. Gracias, querido Román. Gracias, Román. Gracias, gracias.